Cambio 90 fue el movimiento que lanzó a Alberto Fujimori a la presidencia. Competía con el Movimiento Libertad, competía con un escritor tan reconocido, ganador de un premio Nobel como Mario Vargas Llosa. Imágenes del debate en el que Alberto Fujimori le saca un diario del momento donde se había anticipado una portada señalando el triunfo de Vargas Llosa. Una portada que definitivamente cambió el sentido de la votación al margen de esta campaña que como outsider había realizado Alberto Fujimori frente al escritor. A partir de ahí las diferencias entre ambos serían irreconciliables y han sido muchas las críticas y no cesarán de las críticas de Mario Vargas Llosa. Fujimori se presenta ante el Congreso, asume como presidente de la República. En esta fotografía, aquí lo vemos con la familia entonces, nuevamente Susana era la primera dama, vemos a Hiro, a Keiko a la derecha vestida en sastre gris, Sachi muy pequeña también con una chompa roja y siempre el pequeño Kenji en brazos de su padre. Alberto Fujimori se instala en Palacio, gobierna con relativa holgura, con mucha popularidad, llevaba a Kenji a todos lados y esto es conocido, tenían una relación bastante estrecha, padre e hijo. Esta es una fotografía de Keiko más bien, una fotografía un poco anterior, es Keiko muy pequeña en brazos de su padre cuando todavía no había planes de hacer política. Esta es una fotografía de inicios del gobierno, se siente ya la fricción y la tensión en el matrimonio Fujimori y Gucci. Él camina adelante, Susana detrás. Esta es una foto con Kenji que nuevamente nos revela la estrecha relación entre padre e hijo. Esto debe ser en uno de los jardines de Palacio de Gobierno. El año 95 Fujimori se lanza a la reelección, que gana también holgadamente, gozaba todavía de mucha popularidad. Imágenes de la campaña de entonces. Aquí Alberto Fujimori en las Huaringas. Recordemos que Kenji hace poco también visitó las Huaringas y se sometió a uno de estos rituales, ¿no? Hay una relación entre los Fujimori y el esoterismo. Se dice que consultaba a una serie de brujas. En fin, esta es otra imagen de Alberto Fujimori durante su gobierno y sus recorridos por el interior del país. Aquí está revisando los túneles que se construyeron para el rescate de los rehenes que secuestró el MRTA en la residencia del embajador japonés, el baile de El Chino, acompañado por grupos de música tropical que en ese momento gozaban también de muchísima notoriedad y publicidad. Esta es Keiko Fujimori, primera dama, acompañando a su padre en otra estampa de la época. Una imagen no muy grata, la famosa fotografía de las corbatitas, una entrevista que se ofreció luego del rescate de los rehenes, en la que quedó absolutamente demostrado este vínculo entre Fujimori y Montesinos, ¿no? Imágenes posteriores, luego conoceríamos, pasamos de la historia del outsider de la política peruana por excelencia, el que le ganó al gran escritor favorito, Mario Vargas Llosa, a la historia de la compra de los medios de comunicación, a las violaciones de derechos humanos, a la corrupción en todas las instituciones del Estado. La última fotografía de Fujimori que veíamos, si es que la pueden reponer, ya es un Fujimori deteriorado por el periodo que había permanecido en prisión. Quien lo acompaña, quien está detrás, es quien era su abogado en ese momento, el señor William Paco Castillo. William Paco Castillo está con nosotros esta noche. Este es un programa que hemos querido dedicar justamente a la excarcelación de Alberto Fujimori. Ayer finalmente se le dio de alta en la Clínica Centenario y él fue trasladado a una vivienda que, como ustedes saben, se encuentra en una residencial, estancia, es un condominio o una urbanización con fuertes medidas de seguridad. Hoy dicen que se han redoblado las medidas de seguridad y hay quienes han criticado además el espacio y la amplitud, la extensión de la casa, los servicios con los que cuenta, si esto se considera lujo, si es exagerado para una persona de su edad que se supone se encuentra delicada de salud, una piscina, 5 habitaciones, acabados de primera, en una zona bastante cara y con un alquiler bastante alto, por decirlo menos. Muy bien. William Paco Castillo está con nosotros. En cualquier momento vamos a tener un enlace con Luisa María Cuculiza también para conocer sus impresiones tras este nuevo capítulo en la historia de Alberto Fujimori. Es el último capítulo de la historia de Alberto Fujimori, la excarcelación y esta mudanza a la casa de la estancia. Ahí acabó, ya acaba la historia de Alberto Fujimori.
¿O continuamos en esta polarización y hay todavía mucho por escribir? Vamos a ver qué es lo que sucede, pero este programa está diseñado para poder plantearles a ustedes algunos puntos de vista al respecto. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mávila, por la invitación. No me equivoqué, lo reconocí bien en la foto, ¿no? Sí, ¿Es usted? sí, soy yo. Es usted. Yo quería preguntarle en qué momento usted se convierte en abogado de Alberto Fujimori, porque me parece que usted empieza a integrar la defensa y ese es el motivo por el cual César Nakazaki deja de defender a Alberto Fujimori. Sí, yo cuando llego a hablar con Alberto Fujimori, me lleva al centro penitenciario de la DINOES un amigo común. ¿Quién era? Era el doctor Germán Kruger y ya extinto. Hablamos con él y todavía el doctor César Nakazaki tenía la defensa de Alberto Fujimori. Germán Kruger era una persona muy cercana a Alberto Fujimori y hay quienes dicen que incluso fue el que aconsejó a Fujimori retornar de Japón. Yo le pregunté varias veces a Germán si él le había aconsejado retornar del Japón. De verdad que permanecerá en el misterio, se llevó el secreto a la tumba porque nunca me contestó de verdad si él fue quien le aconsejó. Claro, no nos olvidemos, para que el televidente pueda contextualizar la entrevista, que Alberto Fujimori deja el país, se va supuestamente a un evento internacional, renuncia, ¿no? La renuncia llega por fax al Congreso de la República. Él dice que le envió a través de un edecán, ¿no? Los fujimoristas dicen que esa es la historia, que el edecán no llegó, pero antes había llegado ya la copia por fax. En fin, el hecho es que Fujimori termina asilándose, refugiándose en Japón. Él tiene esa doble nacionalidad. Lo que nadie entendió después es cómo deja esta vida bastante cómoda en Japón para retornar al Perú y retornar por Chile. Esa estrategia nadie la entendía. Algunos años después, en una entrevista al diario El Mercurio, el doctor Nakazaki dijo que el plan de Fujimori era volver a postular a la presidencia de la República. Pero en cualquier caso, todavía sigue siendo una incógnita. Kruger había pagado incluso el avión para llevarlo de Japón a Chile. Eso sí está confirmado. Totalmente. Entonces es probable que haya seguido ese consejo que no podemos reconfirmar hoy porque el señor Kruger no está entre nosotros. Pero usted desplaza a César Nakazaki en la defensa. ¿Y esto por qué? Fujimori no estaba de acuerdo, Nakazaki no había logrado lo que Fujimori quería, que era dejar la prisión. Yo pienso, sin entrar en realidad en mayores detalles, creo que si una persona decide cambiar de defensor, era porque de alguna manera, o quería darle aires nuevos a la defensa, o probablemente no se sentía ya muy cómodo. Creo yo que porque César tenía bastantes casos, eso es lo que al menos me comentó, y en realidad él se sentía un poco desplazado por César en la defensa. Entonces él quería, diremos... Esa era la sensación que Alberto Fujimori le compartió. Pero del otro lado, la sensación es que al ingresar usted a la defensa, cuando todavía no se rompe el vínculo con el estudio del doctor Nakazaki, es el estudio el que le pide al doctor Nakazaki retirarse, porque ya no era compatible. Una estrategia legal tenía que ser una sola. No podía existir dos abogados que compitieran proponiendo distintas estrategias legales. Claro, porque inicialmente, mire Mávila, Alberto Fujimori quería todavía no romper, ¿no?, el lazo con César Nakazaki. Él dijo, el doctor Nakazaki tiene el caso de Diarios Chicha y él debería llevar el caso de Diarios Chicha para que culminen todos los procesos judiciales y usted vea la parte administrativa y cualquier otro proceso que venga. Pero indudablemente al salir yo en la televisión y anunciarme como el nuevo abogado o uno de los abogados de Alberto Fujimori, el doctor Nakazaki sin duda, probablemente en su estudio o lo que fuera, pero él tomó la decisión de renunciar a todos los procesos. Entonces yo quedé con todas las causas que aún tenía pendientes, incluyendo el proceso madre que era el tema de Diarios Chicha. ¿En qué año fue esto? Fue el 2012, a finales del 2012 para el 2013. Del 2012 al 2013. En el año 2016 usted todavía era abogado de Alberto Fujimori. Claro que sí. Hizo una declaración que hoy podríamos calificar como, no sé si visionaria o adelantada para el momento. Keiko había perdido las elecciones, ¿no?
Keiko había perdido las elecciones y usted dijo que Keiko ya fue, no va a ser presidenta y no debe intentarlo. Y habla en ese momento, en esa entrevista, de la posibilidad de un nuevo fujimorismo con Kenji Fujimori como carta visible, que Kenji representaba la voz de su padre y que había ya una diferencia de los hermanos. Dice Frente Libertad, que se trataría, claro, de un partido político nuevo, Frente Libertad, el cual estaría integrado por fujimoristas de la vieja guardia como Marta Moyano, Julio Gago, Carlos Raffo, Santiago Fujimori y Alejandro Aguinaga, quienes se habían sentido desplazados por el keikismo, según lo dicho por el magistrado. El motivo es porque Keiko ya fue. ¿Ese era el sentir de Alberto Fujimori en ese momento? ¿O era su interpretación de los resultados? Bueno, probablemente era la interpretación a la luz de la derrota. Lo que pasa es que yo durante todo el tiempo que ejercí la defensa de Alberto Fujimori, por la empatía que tomé con él, observé lo que ahora recién sale a la luz. Y es verdad, no fue una premonición, sino fue una lectura del momento, porque ahora todo el mundo sale y comenta y se pone de tal o cual línea, pero yo fui el primero en decir que Alberto Fujimori en verdad había sido desplazado, era ninguneado y sobre todo, en verdad por los asesores de Fuerza Popular, él no tenía ninguna cabida en Fuerza Popular. Fundamentalmente los que manejaban Fuerza Popular, que yo identificaba como el señor Figari, la señora Ana Vega y el señor Joaquín, ¿no? Joaquín Ramírez, que eran en realidad el cogollo de Fuerza Popular, y lo digo porque yo en esa defensa estuve solo. Durante los 4 años no tuve ningún auxilio de ningún parlamentario, de ningún congresista. Yo salí porque le dije a Alberto Fujimori, le dije, cuando yo llegué a la defensa lo encontré desde mi punto de vista abatido, lo encontré ninguneado, lo encontré en verdad que no era lo que yo lo había concebido, un auténtico líder. Pero había una relación, si me permite, el paréntesis, había una relación muy estrecha, y creo que todavía la hay, entre Alberto Fujimori y César Nakazaki. ¿Por qué decide el cambio Alberto Fujimori? ¿Fue porque estaba decepcionado, porque no conseguía lo que él quería? Le repito la pregunta para cerrar la anterior. No, yo en realidad no podría ¿O era por el peso de Krüger como consejero? No, porque incluso Krüger fue el primer sorprendido cuando Alberto Fujimori me toma como abogado, porque Krüger fue, diremos, un intermediario, ¿no? ¿Usted le promete algo a Alberto Fujimori? ¿Le dice sí podemos sacarlo de prisión? Yo le digo a Alberto Fujimori lo siguiente, me acuerdo de eso, le dije, usted ha cometido el delito, estábamos hablando de Diario Chicha, ¿usted es el autor de estos delitos? Y él me dijo, no, nunca me voy a olvidar eso, yo no he cometido esos delitos. Y le dije, si usted no ha cometido esos delitos, usted no tiene por qué inculparse, no tiene por qué declararse culpable de esos delitos. ¿Por qué? Porque en la mentalidad que él tenía era que como había sido condenado a 25 años de cárcel, cualquier otra pena menor, en verdad, él la consideraba que debería subsumirse en la pena mayor y no quería incluso pelear el tema de Diarios Chicha. Él al comienzo no quiso pelearlo. Yo hablé con él y le dije, no, vamos a defender su inocencia, vamos a pelear su inocencia, usted es el líder. ¿Y usted siente que le dio nuevos bríos en ese momento? Yo realmente, perdóneme la falsa modestia, pero yo sí creo que contribuí a levantar la imagen de Alberto Fujimori como líder del verdadero fujimorismo. Y creo que ese fue mi estigma, mi pecado, y eso fue lo que jamás me perdonaron ningún integrante de Fuerza Popular y probablemente la lideresa, porque yo cuando entré a la defensa de Alberto Fujimori, indudablemente no tuve colaboración ni tuve simpatía de nadie. ¿No tuvo colaboración? Por ejemplo, mire, nosotros queríamos, el que habla, nosotros, Alberto Fujimori, inicialmente me comenzó a enviar a ese cogollo fujimorista. Me acuerdo el local de... Él mismo, Alberto. Él mismo. Me acuerdo el del local de Paseo Colón. ¿Cogollo que era integrado por? Por los
seguidores de Alberto Fujimori, que son los que están en las calles, los que salen, la gente que es de corazón, ¿no? La gente, no los parlamentarios, diremos la gente de a pie, ¿no? El transitador político anónimo, esa masa. Entonces él me envió inicialmente a Paseo Colón, donde yo dicté muchas conferencias, hablé con muchas personas, celebrábamos su cumpleaños, celebrábamos los momentos de la captura, por ejemplo, del líder Abimael Guzmán, del líder terrorista, celebrábamos el tema de la captura, claro, la captura, celebramos la captura porque él era el héroe de la pacificación que tuvo el país. Levantábamos en realidad la imagen de él como el verdadero arquitecto de lo que era el nuevo Perú. Recuerdo que incluso en su cumpleaños nosotros, yo particularmente hablaba frente a la masa y íbamos a Dinoes. En ese momento la presidencia del partido ya la tenía Keiko Fujimori. Claro, claro. Y yo inicialmente me acuerdo... Pero usted entonces estaba usurpando el papel de Keiko Fujimori al dirigirse a los simpatizantes del partido. A los no, porque fíjese, en ese momento... ¿O era que había un enfrentamiento entre Alberto y Keiko? No sé si había un enfrentamiento entre ellos, pero se sentía, por ejemplo, que Paseo Colón, el local de Paseo Colón, lo manejaba el señor Krüger, el doctor Krüger. Entonces ahí, en ese local de Paseo Colón, iban, diremos, esos fujimoristas de a pie, pero con ellos, cuando celebrábamos reuniones o lo que hubiera, no había un solo líder ni parlamentario de Fuerza Popular. Entonces, cuando nosotros hacíamos eventos, no iba nadie de Fuerza Popular, ninguno, nadie. Y cuando ninguno yo decía, de los congresistas, de los congresistas, claro, de los asesores de Keiko Fujimori, ni la propia Keiko, claro, tampoco iba Keiko. Absolutamente. Es más, entonces hubo un momento, me acuerdo que en una reunión fue el doctor Aguinaga y a otra creo que fue Marta Chávez. Una sola vez. A la siguiente supe que les habían prohibido. ¿Quién le había prohibido? Pues la señora Ana Vega, los asesores. ¿Y era Alberto Fujimori el que lo enviaba a eso? Claro, a mí me enviaba. Yo no podía hacer nada si él no me enviaba. ¿Alberto Fujimori le habló alguna vez de Keiko? ¿En qué sentido? En el sentido de la derrota electoral. Claro, recuerde que cuando llega el momento de la elección, la última, yo estoy con Alberto Fujimori en la Dinoes, yo y él, o él y yo, y estamos esperando el flash, convencidos en lo absoluto que Keiko ganaba, porque Alberto Fujimori cerró filas y durante los últimos 6 meses me dijo a mí, doctor, tenemos que encauzar toda nuestra energía para que gane Keiko. Y así lo hicimos. Tratamos de establecer que era una unidad el tema del fujimorismo. No queríamos que se resquebrajara esa unidad. Entonces él confió y yo confié, y recuerdo incluso que hubo un momento en que una encuesta la dio a ella de ganadora. Recuerde usted cuando ella sale y hasta anuncia, ¿no?, su victoria. Recuerde usted las imágenes de archivo. Y nosotros nos alegramos, lloramos de felicidad. Pero vayamos al momento en que se conoce la derrota de Keiko Fujimori. Claro, ¿Cuál fue la impresión del en ese momento, cuando ya se supo de las 2 encuestas, porque me acuerdo que hubieron 3 encuestadoras que daban a boca de urna los resultados, 2 en contra de Keiko por centésimas o por 1 dígito, 2 dígitos, y había una que la daba ella de ganadora. Me quedé hasta muy tarde y lo noté un poco, claro, desanimado porque ya no era el triunfo de Keiko, y me fui a la casa porque de todas maneras había la esperanza de que Keiko ganara. Fíjese. Pero la pregunta iba, ¿cuál fue el comentario de Alberto Fujimori en ese cuando momento, conoció la derrota de su hija? ese momento
porque recuerde que la derrota se conoce casi después de una semana, y en esa semana estuvimos en comunicación por el teléfono y personalmente. Por eso yo le pregunté, ¿le hizo algún comentario Alberto Fujimori? Y usted me dijo sí. Claro. ¿Qué le dijo? Cuando ya se supo la derrota, cuando ya primero él entró en una depresión tremenda, me acuerdo que fueron 3 días en que el hombre se postró en cama. Después de eso, sanadas ya las heridas, recuerdo que a mí me dijo, bueno, en verdad Keiko ya fue. Eso le dijo Alberto Fujimori. Él me dijo, bueno, Keiko ya fue. ¿Y le habló de Kenji? ¿De la posibilidad de hacer un candidato de Kenji? Me dijo, en realidad yo no creo, me dijo que Keiko llegue a la presidencia de la República si lo intenta una tercera vez. Hay que trabajar ahora porque Kenji es el llamado. ¿Y usted empieza a apoyar a Kenji? Claro, yo inmediatamente, desde ese momento, soy la persona que anuncia primero a Kenji como el futuro candidato presidencial. Yo he venido desde mucho tiempo sosteniendo que el Benjamín es el llamado a encabezar el fujimorismo auténtico. ¿Y cree que el pensamiento de Alberto hoy es el mismo que en ese momento? ¿O ha reflexionado a partir del éxito obtenido en el Parlamento y de la manera en que Keiko Fujimori ha construido Fuerza Popular y ha mantenido una organización complicada, pero finalmente firme? Bueno, mire, yo dejé de ser el abogado de Alberto Fujimori porque se nos acabaron las causas. En primer lugar, no tiene ningún proceso judicial, puede tenerlo y puede él tomar un defensor a su elección. Y yo no sé cómo piense hoy, le estoy hablando cómo pensó él en ese momento y lo que he visto con el discurrir del tiempo es que en efecto Kenji cuando toma la decisión de defender al papá y de luchar por su libertad y encabezar él mismo la libertad del padre, es que se produce verdaderamente lo que parecía imposible, que Alberto Fujimori ganara la calle. Si este liderazgo lo hubiera asumido Keiko antes que Kenji, yo tengo la absoluta seguridad que Alberto Fujimori estaría libre. Pero nadie, empezando de Keiko, políticamente hablando, porque yo no tengo nada que hablar respecto al tema filial o familiar, son una familia unida, pero políticamente Keiko nunca, nunca jamás, ni ninguno de sus parlamentarios se comprometió en la libertad de Alberto Fujimori. Cuando un político, el hijo, el Benjamín, Kenji, decidió encabezar la lucha por la libertad del padre, se produjo la libertad. Claro. Entonces a usted no le sorprende evidentemente lo que está ocurriendo hoy. En cualquier caso le agradezco su presencia hoy en el programa.